Hola, bienvenidas a nuestra reunión mensual de mujeres. Muchas gracias por conectarte, las que están en vivo, los que nos van a escuchar posteriormente, ya sea en YouTube o en Los Secretos Radio y en Spotify, pues bienvenidos también, ¿verdad? Hoy vamos a tocar un tema que yo le llamo Atrévete, ¿no? La reunión de mujeres del mes pasado se llamó Avanza. Si tú no tuviste la oportunidad de escucharla, la tenemos en YouTube. Nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube en Lo Secreto. Entonces hoy vamos a hablar del Atrévete, ¿verdad? A veces nosotros cuando oímos esta palabra no se nos hace muy atrevida, ¿verdad? Porque no todas a veces nos identificamos con nuestra personalidad, con ser esas mujeres, esas personas que somos de ímpetu, que no nos da vergüenza nada, ¿no? Por lo general las personas catalogan que las que tienen en su diseño, porque Dios nos ha diseñado a todos y a todas con nuestra personalidad. Entonces, a veces la persona puede decir, no, es que yo soy muy introvertida, o introvertido, a mí me da mucha pena las cosas, yo no me atrevo a hacer esto, yo no me atrevo a hacer lo otro. Y quiero decirte que esto del atrevernos no tiene nada que ver con nuestra personalidad. Y lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Este atrevernos, y que yo en esta tarde lo voy a estar repitiendo esta palabra de atrévete, ¿verdad? Pues para que se nos quede grabadita y estemos nosotros muy pendientes de cuando en la vida se nos presenten las oportunidades de atrevernos, lo hagamos. Entonces, hay una palabra, hay un versículo que está en el libro de Josué 1:9. Y es algo que Dios le llama a hacer a Josué. Y dice así la palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces aquí, ¿verdad? Vamos a dar una pequeña introducción. Fíjate que la mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad. Todos tenemos capacidades, ¿verdad? Aptitudes, sino por falta de valentía, por falta de atrevernos. A veces las personas ni tan siquiera se atreven a intentarlo, ¿sí? Se descartan antes del intento. A veces hay pequeños cambios que hasta tenemos miedo a hacerlo. Yo cuando estaba preparándome para esta reunión, yo pensaba en ejemplos sencillos y prácticos donde a veces nosotros nos podemos identificar que no nos atrevemos. Y aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes con el mismo corte de cabello? ¿Cuánto tiempo tienes con el mismo color de tu cabello? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo exactamente la misma rutina? ¿Verdad? Y aquí, ¿verdad que no pareciera como nada como, híjole, que se me va a ir el alma por atreverme? Pero a veces esos pequeños cambios nos cuestan trabajo, no nos atrevemos. No nos atrevemos a decir, bueno, ¿qué importa si me corta el pelo, el cabello crece? ¿Verdad? Mi mami siempre decía eso. Pues si no te gusta, el cabello crece. Pero esas cosas tan pequeñas, tan insignificantes, tan del día a día, no nos atrevemos, ¿verdad? Te voy a decir otro ejemplo que a lo mejor también te identificas. ¿Cuánto hace que no cambias el color de tus uñas? ¿Verdad? Las personas que se exponen esmalte en las uñas. A veces decimos, no, es que yo no me atrevo a ponerme un rojo. Ay, no, es que yo nomás así suavecitos, ¿no? Y te estoy hablando de cosas muy sencillas, ¿verdad? Que a veces nos cuesta trabajo hacer esos pequeños cambios. Entonces, ya viéndolos un poquito más profundo, ¿verdad?
te decía hace ratito que a veces las personas no fracasan por falta de capacidad, sino por falta de valentía. Las personas a veces no nos atrevemos a intentar, a creer, a cambiar, a salir, a obedecer. Sí. Y aquí te voy a dar otra pregunta sencilla y cotidiana. A veces no nos atrevemos a irnos solos o solas a tomarnos un café. ¿Sí? No nos atrevemos a irnos solos o solas al cine. ¿Verdad? Decimos, no, ¿cómo que feo? Yo no tengo problema con eso, ¿verdad? Siempre lo he practicado. Entonces no me cuesta, a mí no me cuesta, yo sí me atrevo, ¿verdad? A estar sola en un café, a irme a comer algo sola. No me cuesta ningún trabajo, no se me complica. Pero te doy pequeños ejemplos para que te des cuenta que a veces cosas tan insignificantes no nos atrevemos a hacer. Y a veces pareciera que no tienen nada que ver con algo que nos puede llegar a paralizar, y es el miedo. El miedo hace que tú y yo no nos atrevamos a hacer cambios, que tú y yo no nos atrevamos a hacer cosas solas, ¿sí? Y ese miedo nos limita, nos encierra, y puede llegar ese miedo a apagar nuestros sueños. Y más peligroso aún, detener los propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces, hoy te quiero decir que atrévete a crecer, atrévete a creer, atrévete a obedecer, atrévete a salir de lo cómodo, atrévete a confiar y atrévete a avanzar. Porque ¿sabes qué? El milagro está del otro lado del miedo. Ahí está el milagro. No. Entonces, ¿cuál es ese estorbo para poder avanzar? Entonces podemos concluir por lo que hemos estado conversando, con lo que yo te he estado comentando hoy, es que el miedo me paraliza para atreverme. Y a veces te voy a decir que no le creemos a Dios, ¿verdad? Marcos 9:23 dice que al que cree, todo le es posible. Pero a veces no nos atrevemos a confiar, a creerle a Dios. Creemos más en nuestras circunstancias que en lo que Él puede ser. Pero fíjate aquí, dice que al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿de quién depende el poder recibir el milagro? A que te atrevas a creerle a Dios. De eso depende. Fíjate que creer no es solo aceptar que Dios existe. Creer es confiar, depender, descansar y actuar conforme a su palabra. Eso realmente es creer. Pero muchas personas, a veces decimos nosotros, no, es que yo sí creo, y hasta nos defendemos, ¿verdad? Hasta nos indignamos con él. No, sí, yo sí creo, ¿verdad? Pero a veces vivimos dominados no por la fe, no porque sabemos quién es Dios, no porque creamos que Él puede hacer las cosas, sino vivimos dominados por el temor, por la duda. A veces no nos atrevemos a tomar determinada decisión porque nos entra la duda. ¿Y si me va mal? Y yo siempre le digo a la gente, ¿y si te va bien? ¿Verdad? Pero no nos damos la oportunidad, no nos atrevemos a darnos la oportunidad. Y eso nos lleva a inseguridad. A veces dependemos más de las experiencias pasadas. No, mira, es que yo ya no hago esto porque una vez que lo hice, me pasó esto. Y ya no nos atrevemos a volverlo a hacer, ¿verdad? Dicen los expertos que cuando a uno le sucede algo,
la manera de enfrentar una situación traumática a veces es volverla a como atreverte a hacer algo que, por ejemplo, ¿no? A mí me da miedo subirme a los aviones. ¿Verdad? Me balconeo aquí con ustedes. No me gusta, pero me atrevo. Me atrevo porque si no, pues, ¿cómo le hago? ¿Verdad? ¿Cómo voy a México? ¿Cómo conozco otros países? ¿Cómo conozco aquí Costa Rica, que es el lugar donde vivo? ¿Verdad? Pues, o sea, supero, o sea, me atrevo a subirme a un avión, aunque me suden las manos cuando se eleva y me vuelvan a sudar cuando va a aterrizar, ¿verdad? Pero imagínense que no me atreviera y nunca me ha pasado nada, ¿eh? Nunca he tenido una fea experiencia. Pero es algo que, como te digo, pensemos en cosas prácticas. Porque esas cosas prácticas del día a día nos pueden llevar a conquistar cosas en nuestra vida. Tal vez no ese milagro grande que tú estás esperando, pero sí cosas pequeñas que también son milagros. Fíjense que la Biblia está llena de experiencias de hombres y mujeres que se atrevieron. Y te voy a mencionar un hombre que es bien conocido, súper conocidazo, se cuenta, ¿no? Abraham. ¿Te suena? ¿Verdad? En Génesis, ahí para que lo anotes y luego tú después tengas oportunidad de leerlo y estudiarlo y meditarlo. Génesis 12 del 1 al 4. Fíjate que dentro de estos versículos dice la palabra, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Porque no te lo voy a decir todo, pero le dice, sal de tu tierra. Y Abraham, de Ur de los Caldeos, no era ningún hijo de Dios en ese momento, ¿verdad? Venía de una sociedad totalmente pagana, pero él escucha la voz de Dios y Dios le dice, sal de tu tierra. ¿Sí? Y luego dice parte del versículo, a la tierra que yo te mostraré. Nosotros a veces no nos atrevemos a tomar decisiones en Dios porque nosotros queremos como toda la historia completita, ¿verdad? Y no nos salimos de nuestra área de confort porque esa es un área de confort. A mí que Dios me hable claro. A mí que Dios me diga la ABC, ¿verdad? Y deja tú, a veces que yo le quiero decir a Dios cómo, ¿verdad? Pero haz de cuenta, este hombre, Dios le da una orden y le dice, sal de tu tierra. ¿Tú crees que él no estaba así como todo cómodo en su país? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Pero Dios le dice, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, Abraham no sabía dónde iba, ¿verdad? A veces tú y yo nos puede dar temor de que, pues voy a ir a Venezuela. Por un ejemplo, no me da miedo ir a Venezuela, pero un ejemplo, ¿no? Y por los aviones, o sea, me estoy refiriendo por los aviones. ¿Verdad? Por lo menos yo sepa dónde voy, ¿verdad? Ya estoy profetizando que voy a Venezuela, muchachas. Pero cuando todavía no sabes a dónde vas, qué incertidumbre, ¿verdad? Ahí cuesta más atrevernos, ¿verdad? Entonces Abraham no sabía dónde iba, pero se atrevió a creer. Fíjate que la fe no es que ya sepamos todas las respuestas y que las tengamos. Es obedecer aún sin entender. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué te ha pedido Dios que todavía no te atreves a creer ni a obedecer? Medita un poquito en esto, ¿verdad? Te la repito. ¿Qué te ha pedido Dios que todavía no te atreves a creer ni a obedecer? Y una de las cosas que te mencionaba que estorba para que tú y yo nos atrevamos es que nos sentimos cómodos en una situación. La zona de confort. Y a veces la zona de confort es algo tóxico. Sí. La comodidad es enemiga del crecimiento espiritual. ¿Sabías eso?
La comodidad es enemiga del crecimiento espiritual. Dios no bendice la pasividad. Dios respalda a los que se mueven en fe. ¿Qué hubiera pasado en la vida de Abraham si él no hubiera obedecido? Si él no se hubiera atrevido a salir de su tierra, a un lugar y a un destino que no tenía nombre. ¿Sí? Porque ahí ya los países tenían nombre, los territorios ya tenían nombre. Él no sabía cómo se llamaba donde iba. Mateo 14 del 28 al 29. Hay una experiencia que tiene Pedro, que es caminar sobre el agua. Y a veces nosotros nos quedamos en la crítica hacia la vida de Pedro, de que ¡ay! Ya iba bien, ¿verdad? Y se hundió, ¿verdad? Pero algo que Pedro nos va a poder platicar cuando lo veamos allá en el cielo es que se siente caminar sobre el agua, porque él sí dio pasos, ¿verdad? Yo sí lo veo y sí le voy a preguntar, oye Pedro, ¿y qué se siente? ¿Verdad? ¿Qué se siente caminar sobre el agua? Pedro tuvo miedo, pero se atrevió a salir de la barca. La barca era la zona de confort. Mientras todos se quedaron ahí, ¿verdad? Bien a gusto. Solo Pedro caminó sobre las aguas. ¿Y qué puede representar la barca? ¿Qué crees tú que puede representar la barca? Pues puede ser esa seguridad humana que tenemos. Porque a todos nos gusta tener como esa área de confort, esa zona, es porque es algo donde tú y yo podemos controlar. ¿Sí? Donde nos sentimos así, confortables, seguros. Una zona cómoda. Donde empleamos un control personal. ¿Y sabes qué es eso? La rutina. ¿Sí? Y a veces nos cuesta salir de la rutina. Algo tan sencillo. No nos atrevemos a salir de la rutina. Nos vamos por el mismo caminito cuando vamos al súper. Ay, no, yo me estoy balconeando, ¿verdad? O sea, la misma ruta. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces, tenemos las rutinas. A veces no nos ayudan a que tú y yo nos atrevamos a hacer cosas diferentes. A veces, muchachas, miren, tan sencillo que no nos atrevemos ni tan siquiera a experimentar otros sabores. Pedimos lo mismo, el mismo sabor de helado. Yo de niña solamente comía nieves de limón. ¿Sí? ¿De qué quieres la nieve? De limón. O sea, los helados, ¿verdad? De limón. Yo comía pura nieve de limón. Cuando me atreví a hacer un cambio, tamarindo. ¿Verdad? Y así hasta que guayaba. Pero me salía de mi zona de confort porque decía, pues que está más buena la de limón, ¿verdad? Y eso de niña a mí me ayudó a salir, a atreverme, a probar otros sabores. Pero a veces así, hasta cosas tan sencillas, no nos atrevemos, ¿verdad?, a hacer cambios. Nos quedamos en la barca. Hasta en eso nos quedamos en la barca. ¿Sabes qué? Si tú y yo nos quedamos en la barca, nunca caminaremos sobre las aguas. Y aquí yo te voy a dejar una tarea. Pregúntale al Espíritu en tu vida qué significaría caminar sobre las aguas. ¿Sí? Porque a veces nosotros leemos la palabra, vemos las experiencias que tuvieron ciertas personas en ella, pero no le preguntamos al Espíritu Santo, en mi vida. No nos atrevemos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos platique en nuestra vida qué sería caminar sobre las aguas. A veces, ¿sabes qué? No nos atrevemos a romper con el pasado. Muchas personas viven atadas a él, al pasado, a los fracasos, a los pecados, a las heridas, al rechazo, al abandono, a la culpa. Y no nos atrevemos a romper con el pasado, porque también es otra área de confort. Porque también ahí nos justificamos y nos victimizamos.
y no nos atrevemos a caminar en libertad. Nos da miedo caminar en libertad. No nos atrevemos. Pero fíjate en la palabra, lo que dice en Isaías 43, 18, 19, en base al pasado. No os acordéis de las cosas pasadas. He aquí yo hago cosa nueva. Atrévete a no acordarte de las cosas pasadas. Esas que te marcaron para mal. Sí. Atrévete a no acordarte, pero tenemos memoria impresionante, ¿verdad? Más las mujeres. De todo nos acordamos. Me sumo, porque yo no, la verdad, no tengo muy buena memoria, pero en relación a así cosas, pero yo prefiero, he decidido, ¿verdad? Como dice Pablo, olvidar lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante. Atrevernos a extendernos hacia adelante. Sí. El pasado no define nuestro destino, muchachas. No nos define, pero nos han enseñado que sí. ¿Sí? Y hemos abrazado esa mentira, ¿verdad? No, eres así porque tu abuelita, ¿sí? Porque tu y porque tus genes, acuérdate, tú y yo somos nuevas en Cristo Jesús. ¿Sí? No nos define el gen, no nos define. Tenemos cosas genéticas, pero no nos define, porque ya Cristo lo llevó en la cruz, nuestro pasado, nuestra genética. Ahora tenemos la genética de Jesús. Por eso la palabra dice, ten la mente de Cristo. Atrevámonos a tener la mente de Cristo. Pero no, nuestra zona de confort es tener todavía la genética de estarnos acordando del pasado. Y te repito estas frases. El pasado no define tu destino. Tu pasado puede explicar tu dolor, pero no determina tu futuro. ¿Ok? Mira, hay otra persona en la palabra, en el libro de Jueces, Gedeón. Gedeón se veía como el más pequeño, inseguro y temeroso. Así se veía él, ¿verdad? Fíjate bien. Él se veía a sí mismo pequeño, inseguro y temeroso. Y fíjate cómo lo vio Dios. Varón esforzado y valiente. Así le dice. Léelo en el libro de Gedeón. Varón esforzado y valiente. Gedeón no se atrevía a pensar bien de él mismo. ¿Sí? No se atrevía a tener un pensamiento bueno hacia sí mismo. ¿Sí? Tenía una baja estima, temeroso, inseguro, se veía pequeño. Y Dios, como le dice, varón esforzado y valiente. Yo creo que él haber dicho como que a quién le habla, ¿verdad? Volteó para todos lados, Gedeón, ¿a quién le hablará? ¿Sí? ¿Sabes qué? Dios no nos ve, Dios no te ve como tú te ves. Y aquí analiza cómo te estás viendo. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves Sonia? ¿Cómo te ves Carmelita? ¿Cómo te ves Lupita? ¿Cómo te ves Yolanda? ¿Cómo te ves Dama? ¿Cómo te ves Ruth? ¿Sí? ¿Te ves pequeña? ¿Te ves insegura? ¿Te ves temerosa? Pues quiero decirte que Dios, Él se atreve, Él sí se atreve a decirte, Yolanda, mujer esforzada y valiente. ¿Sí? Lupita, eres esforzada y valiente. ¿Sí? Así nos ve Dios. Entonces, Dios no nos ve ni a ti ni a mí como nosotros nos vemos. Él nos ve como nos diseñó. ¿Cómo diseñó a Gedeón? Esforzado y valiente. Así lo diseñó. Independientemente de cómo Gedeón se veía y se asumía, ¿verdad? Él no se atrevía, Gedeón, a verse como Dios lo había diseñado. Atrévete a creer lo que Dios dice de ti, no lo que tu historia te ha hecho creer. ¿Sí? Esta es una tarde de meditar,
Es una tarde para reflexionar, ¿sí? Y yo te voy a animar que cuando ya se publique, ¿verdad? Esta charla de mujeres, de la reunión de mujeres mensual que tenemos, vuélvela a escuchar, pero estate meditando, ¿sí? Te he hecho varias preguntas en esta tarde, tarde-noche. Entonces, atrévete a meditar. Otra de las cosas que nosotros, Dios nos quiere animar, el Espíritu Santo nos quiere animar, que nos atrevamos a obedecer aunque tengamos miedo. Sí, atrevámonos. La valentía no es ausencia de miedo, es obedecer a pesar del miedo. ¿Sí? Nosotros decimos, no, es que tengo que tener una convicción y que una paz, ¿verdad? Para poder atreverme a hacer esto, a tomar esta decisión. No, a veces pues, la decisión va a ser en medio de sentirnos nosotros que tenemos ese temor de no hacer, de cómo nos va a ir, ¿verdad? A pesar del miedo, atrevámonos. Y voy a dejar el ejemplo que te quiero dar en pausa porque con él quiero terminar. Atrévete a avanzar aunque no veas todo claro. Dice en la palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, atrévete que aunque tú no estés viendo las cosas sucediendo, nosotros hemos sido diseñados por Dios para que podamos caminar por fe. Y no por lo que nuestra vista natural está observando, ¿verdad? Sino por lo que Dios va a hacer, viendo con los ojos de la fe. Dios no nos va a mostrar siempre todo el camino. A Abraham no se lo mostró, se lo iba mostrando conforme caminó, porque se atrevió a obedecer y a caminar, a salir. Entonces Dios no siempre nos muestra todo el camino, solo nos muestra el próximo paso. ¿Sí? Paso a paso. Miren, ahorita me venía un ejemplo a la mente. Tú has caminado cuando hay mucha neblina, mucha bruma, mucha neblina, ¿verdad? ¿Verdad que si tú ves, a mí me tocó una vez en Culiacán ir manejando, no se veía nada más que como una pared blanca, ¿verdad? Pero no me paré, ¿verdad? Pues iba con los focos de neblina y todo, pero conforme iba avanzando yo iba como viendo más. Si nosotros no pasamos tiene un nombre, pero ese espacio de neblina, no vamos a llegar a ver a la claridad, ¿no? Entonces, a veces nosotros, el dar el paso, el atrevernos a dar el paso, aunque no veamos ahorita lo que viene, ya Dios está allá. Ya Dios llegó a donde nos dijo que vayamos. Y aparte que Él ya llegó, Él va con nosotros. Entonces no debemos de temer. Por eso nosotros debemos de atrevernos a tener una fe activa, una fe en movimiento. Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Que le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y dice, porque Jehová tu Dios estará contigo. No te atreves solo, no te atreves sola, no avanzas sola, no luchas sola. Dios va contigo. Donde tú no puedes, Dios puede. Eso nos debemos les iba a decir a tatuar, ¿verdad? De grabar en el corazón y en la mente. Lo que yo no puedo, Dios puede. Pero si tú y yo creemos, podemos, porque dice que al que cree todo le es posible. Donde tú no alcanzas, Dios alcanza. Y te dije que quería hablarte de un ejemplo
que lo iba a dejar para el final. Y he estado meditando en esta mujer muchas veces en mi vida, no solamente para esta charla. Y es la vida de Esther, ¿verdad? O sea, icónica, ¿verdad? ¿Quién no ha leído el libro de Esther o quién no ha escuchado una prédica, una charla, ¿verdad? Es tema siempre a veces en reuniones de mujeres como estas, ¿verdad? Pero Esther fue una mujer con un llamado fuerte. Y a ella no le definió su pasado de orfandad, ¿verdad? Y yo te invito a que leas el libro de Esther. A ella no la definió su pasado, sino cómo Dios la había diseñado. ¿Sí? Ella no se quedó en que, ay, pobrecita yo, ¿verdad? Aparte que tuvo una persona que también la llevó a cumplir el propósito que tenía. Pero llegó un momento en la vida de Esther que digo yo que ella tomó una decisión muy radical y hasta media suicida, ¿verdad? Porque en esa decisión de ir a la presencia del rey, ella estaba rompiendo con todos los protocolos reales, ¿sí? Estaba rompiendo también con un edicto que el rey había delegado en una persona y ella rompió, ¿sí? Ella se atrevió. Ella salió de su zona de confort. Mardoqueo hasta le dijo, oye, pues tú muy a gusto aquí en el palacio, ¿verdad? Pero todo el pueblo se levantó un edicto para que lo asesinaran al pueblo, ¿verdad? Pues tú tienes ahí tus palancas, ¿verdad? Y en el palacio, pero para eso no fuiste diseñada, para eso no fuiste llamada, ¿verdad? Y Esther se atrevió a llamar a ayunar a todo el pueblo por ella, ¿verdad? Porque ella sabía que iba a ser algo que ella necesitaba el respaldo de Dios. Presentarse, como te digo, ella rompió con el protocolo real. Presentarse delante del rey cuando no había sido llamada. Se atrevió a hacerlo para el beneficio de toda una nación. Entonces yo te quiero comentar aquí que Esther se atrevió a arriesgar su vida para salvar a su nación. Su atrevimiento cambió la historia. No solamente cambió la vida de una persona, cambió la historia. Hay decisiones que vamos a tomar tú y yo que van a cambiar destinos, el tuyo y el de tu familia. Hay decisiones que tú y yo nos vamos a atrever a tomar que van a romper cadenas en ti y en tu familia. Hay decisiones que tú y yo nos vamos a atrever a tomar que van a liberar generaciones completas. ¿Sí? Esto no anima tu corazón, ¿verdad? Vas a atreverte a tomar decisiones que van a influir aún en generaciones tuyas que tú no vas a llegar a conocer. Pero para atreverte a tomar esas decisiones, muchos van a ser bendecidos. Pero ¿sabes qué? El atrevernos a tomar estas decisiones requieren valentía. Requieren valentía espiritual, requiere salir de la zona de confort, requiere atrevernos a creerle a Dios, requiere atrevernos a creer el diseño de Dios en nuestras vidas. Entonces necesitamos nosotros caminar sabiendo quién va delante de nosotros. Atrevernos como Pedro a caminar sobre las aguas, porque él iba hacia Jesús. Entonces yo te quiero invitar en esta tarde a que te atrevas a volver a soñar. Tal vez has perdido sueños, ¿verdad? Cosas que tú anhelabas, cosas que tú dijiste, no, ya se me pasó la edad. Atrévete a soñar.
Atrévete a empezar de nuevo. Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, atrévete. No sé qué cosa, en qué área te has quedado estancada, pero atrévete a empezar de nuevo. De nuevo. Atrévete a perdonar. Otorga perdón. Atrévete a sanar. Atrévete a soltar el pasado. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a servir. Atrévete a restaurar tu matrimonio. Atrévete a levantar tu familia. Atrévete a recuperar tu fe. Atrévete a recuperar el gozo de tu salvación. Atrévete a volver al primer amor. Atrévete a tomar decisiones correctas. Atrévete a dar ese paso que has postergado. El enemigo te dice no puedes. Dios te dice atrévete. El miedo dice detente. La fe te dice atrévete. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima reunión de mujeres. Hasta pronto. Bendiciones.